Muy bien, buen día a todos. Vamos a ver en esta ocasión los valores de ángulos de estas funciones trigonométricas que se obtienen a partir de razones trigonométricas que ya hemos visto en las sesiones anteriores. Bueno, nosotros sabemos que esta figura nos está representando un ángulo. Evidentemente yo sé que esa medida de ángulos comúnmente se hace en grados, ¿verdad? Yo ya sé que la abertura que se encuentra aquí me está representando un valor que se mide en grados de manera general. Ahora, pero yo este ángulo lo puedo inscribir o lo puedo anotar dentro de una circunferencia. Y si ustedes observan, al anotar este ángulo, ¿verdad? Que era este, se me empieza a formar con este lado que cierra un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo tener la relación de los lados de un triángulo rectángulo formados por este ángulo dentro de una circunferencia. En este caso, el ángulo que tenemos aquí marcado como alfa no solamente se va a medir en grados, sino también podemos tener su medida en otra unidad llamada radianes. Y estas radianes comúnmente tienen que ver con el valor de pi. Entonces, cuando hacemos esta inscripción de un ángulo en una circunferencia, lo que voy a tener es estos ángulos en radianes o expresados en términos de pi, y a esta circunferencia que se va construyendo con todos los ángulos se le conoce con el nombre de circunferencia unitaria. ¿Y por qué se le conoce con este nombre? Porque observamos que el radio, que en este caso sería el valor de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, va a ser igual a 1. Por eso es que nosotros llamamos circunferencia unitaria a este círculo que se va formando con los ángulos. Ahora nosotros podemos ir trazando ángulos de diferentes medidas. Por ejemplo, los más comunes en el primer cuadrante son el ángulo de 0 grados, el ángulo de 30, el de 45 y el de 60. Y como se encuentran en el primer cuadrante, a estos ángulos se les conoce como ángulos base. En esta figura ustedes pueden observar cómo nosotros empezamos a trazar estos ángulos. Vean, aquí tenemos el ángulo de 30, aquí está el ángulo de 45 y este es el ángulo de 60. Y observo también su medida en radianes. Para el de 30 grados sería pi sobre 6, para el de 45 pi sobre 4 y para el de 60 pi sobre 3. Y estas que están entre paréntesis son las coordenadas. Entonces lo que yo observo es que cuando yo empiezo a trazar ya, vean, aquí está trazado mi ángulo con las diferentes medidas, yo voy a ir teniendo también dentro de esta circunferencia unitaria las coordenadas y además nuestro valor en radianes, que son los que podemos ir utilizando a medida que vamos avanzando en el tema y en algunos otros contenidos específicos. ¿Ok? Bueno, entonces, como ya sabemos, este ángulo de 0, 30, 45 y 60 se llaman ángulos base porque están dentro del primer cuadrante. Entonces a todos los ángulos que se encuentran en el cuadrante 2, 3 y 4 se les van a conocer como ángulo de cuadrante. Y en esta circunferencia o en este dibujo podemos observar todos los ángulos trazados a partir de los ángulos base. Observamos que tengo aquí el ángulo de 30, el ángulo de 45 y el ángulo de 60. Entonces yo puedo observar por los colores cuáles serían sus ángulos de cuadrante. Por ejemplo, el ángulo de 30, vean aquí está en rojo, quiere decir que su ángulo de cuadrante es 150 en el 2, 210 en el 3 y 330 en el cuadrante 4. Los ángulos de cuadrante para 45 están aquí en verde y para 45 son 135 en el 2, 225 en el 3 y 315 en el 4. ¿Cuáles serían los ángulos de cuadrante para el ángulo de 60? ¿Verdad? Pues no hago más que seguir este color moradito, ¿verdad? Tenemos aquí 60, entonces el otro ángulo sería 120 en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 240 y en el cuadrante 4 300. Y entonces con estos ángulos yo puedo obtener sus valores tanto en grados como en radianes. Y en la tabla que va a aparecer a continuación, tengo toda esta información, pero ya en relación con las 6 funciones trigonométricas que hemos visto. Si ustedes observan, aquí tenemos los grados, que serían los ángulos, los primeros de base, los demás de cuadrante, su medida en radianes, y tengo aquí, ven, las 6 funciones. Tengo la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
y tenemos estas 6 funciones trigonométricas o razones trigonométricas y con los valores que van a tener cada una en estos ángulos que estamos colocando aquí, ¿ok? Entonces esta tablita o este cuadro es el que vamos a usar para realizar los ejercicios siguientes que evidentemente tendrán que ver con nuestro ángulo básico y con nuestro ángulo de cuadrantes. No olvides tener a la mano este cuadrito, ¿ok? En un momento o en las siguientes sesiones hacemos nuestros ejercicios.